Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén muy bien. El día de hoy me corresponde el tema intoxicación por paracetamol. Antes de comenzar la clase voy a hacer un paréntesis. Hice este video por dos razones. La primera es porque suele ser un tema de conversación en el ABP adulto séptimo nivel en el caso de hepatitis. Y los doctores suelen preguntar a los estudiantes cuál es el mecanismo exacto por el cual el paracetamol produce daño en el hepatocito. Y el otro motivo es porque es un fármaco muy difundido a nivel mundial, es muy utilizado, por ejemplo, en las fiebres, y se vende en las farmacias sin receta médica. Algo más, para mí o para ustedes ha sido o será el primer fármaco que receten cuando ya sean médicos. Una última cosa, ¿recuerdan cuando ustedes o yo éramos niños? Cuando teníamos fiebre, aparte de los pañitos húmedos, los pedacitos de papa que nos ponían nuestras mamás cuando teníamos fiebre, nos solían dar esa pastillita que tenían en el velador. Ese era el paracetamol en forma de bebetina. En mi país ya no existe bebetina, ya el nombre comercial es otro. Listo. Cerremos este paréntesis, dejemos al lado la nostalgia de por qué ya no hay bebetina en mi país y comencemos con la clase. He dividido la clase en 4 puntos. Primero hablaré sobre las dosis de paracetamol, es decir, dosis terapéutica, dosis máxima, tóxica y letal. Después hablaré sobre el metabolismo del paracetamol en el interior del hepatocito. Después sobre las manifestaciones clínicas por intoxicación. Hay 4 estadios o 4 fases. Y al final hablaré sobre el mecanismo de acción del antídoto. Sí saben cuál es el antídoto, ¿verdad amigos? Eso, muy bien, la N-acetilcisteína. Comencemos. ¿Qué les puedo decir sobre el paracetamol? Es un antipirético, analgésico y antiinflamatorio. Eso, muy bien. Es solamente antipirético y analgésico, más no inflamatorio. ¿Por qué? Porque tiene una escasa actividad sobre las enzimas COX a nivel periférico. Tiene una alta actividad a nivel central. Entonces no es antiinflamatorio, ojo. Antipirético y analgésico. Muy bien. Utilicemos el caso aquí de Pepito. Pepito, aquí está el muñequito, ¿no? Pepito tuvo una infección respiratoria del tracto respiratorio superior. Y aparte de otros fármacos, dependiendo de la infección que él tuvo en el tracto respiratorio superior, le dimos paracetamol en dosis terapéutica. ¿Cuál es la dosis terapéutica? Aquí es un cuadrito. Pediátrica y en adultos. Terapéutica en pediátrica es de aproximadamente 10 a 15 miligramos por kilo. Dosis. Ojo, en los niños se toma en cuenta el peso. Y la dosis terapéutica en adultos es de aproximadamente 250 a 1000 miligramos. La dosis máxima pediátrica es de aproximadamente 90 miligramos por kilo. La dosis máxima en adultos de aproximadamente 4 gramos. Muy bien. La dosis tóxica pediátrica es de aproximadamente de 150 a 200 miligramos por kilo. La dosis tóxica en adultos es de aproximadamente 7,5 a 10 gramos. Y la dosis letal pediátrica, esto va a variar, ya les voy a explicar luego. Y la dosis letal en adultos es aproximadamente de 20 a 25 gramos. ¿Por qué va a variar concretamente la dosis tóxica o la dosis letal? Por la reserva de glutatión, por la actividad de una enzima llamada citocromo P450, es un grupo de enzimas
incluso por el estado de nutrición o si el paciente toma alcohol. Listo. Una vez que ya conocemos las dosis, sigamos con la explicación acerca del metabolismo del paracetamol. El paracetamol, estábamos utilizando como ejemplo a Pepito. El paracetamol, hagamos de cuenta que ya entró al organismo de Pepito, ya le bajó la fiebre, ya actuó a nivel central y regresa nuevamente al hígado para ser ¿qué? Eliminado. Y en el interior del hepatocito tiene varias opciones. Una es unirse al ácido glucurónico, que recuerden, ustedes ya pueden ver aquí que el ácido glucurónico interviene no solamente en la conjugación de la bilirrubina indirecta, pueden ver que interviene también en el metabolismo del paracetamol. Este paracetamol, aparte del ácido glucurónico, puede unirse también al ácido sulfúrico y también a la cisteína, hablando en porcentajes, amigos. Se une al ácido glucurónico aproximadamente en un 65%, al ácido sulfúrico en un 35% y a la cisteína en un 3%. En condiciones normales, en condiciones fisiológicas, es decir, en dosis terapéuticas, amigos, en el organismo de Pepito, que le recetamos para bajar la fiebre debido a esa infección respiratoria en la vía superior, parte de ese paracetamol también va a ser metabolizado por un grupo de enzimas llamadas o que forman parte del citocromo P450. Estas enzimas se denominan monooxigenasas, son hemoproteínas que intervienen en el metabolismo de otros fármacos. Hay fármacos que inducen la actividad de estas enzimas y otras que inhiben la actividad de estas enzimas. Y en condiciones normales, parte del paracetamol, producto de la actividad de estas enzimas, se va a convertir en el NADQI. ¿Qué es el NADQI? Es la N-acetil-para-benzoquinona imina. Es una molécula muy reactiva que en su auxilio para el hepatocito acude el glutatión. ¿Y qué es el glutatión? Ojo, suele ser pregunta de examen. El glutatión es una molécula antioxidante de naturaleza proteica. Tiene 3 péptidos: la glicina, la cisteína y el glutamato. Incluso venden tiendas naturistas, promocionan en la televisión al glutatión porque como se sabe que tiene una capacidad para unirse a los radicales libres, se ha hecho muy común la venta de glutatión, pero no hay estudios concluyentes que señalen que esas pastillas, esos preparados que venden en esas tiendas naturistas o que venden en la televisión ayuden al antienvejecimiento o al cáncer. No hay estudios concluyentes y mejor es preferible no consumir eso. Pero como aquí estamos hablando de medicina que se fundamenta en la evidencia, en nuestro organismo, el glutatión producido por nuestras células tiene una actividad antioxidante, se une a los radicales libres, se une a esas moléculas inestables como el NADQI, que en condiciones fisiológicas, parte del metabolismo del paracetamol, se va a convertir en el NADQI y que luego se transforma en ¿qué? En ácido mercaptúrico, que se va hacia los riñones y se elimina a través de la orina. ¿Sí? Esto cuando se consumen dosis terapéuticas, ¿verdad? Entonces aquí pongamos dosis tera.
Pero ¿qué pasa, amigos, cuando, por ejemplo, Pepito, por equivocación, porque está deprimido, está despechado, por cualquier otra razón, no consume una dosis terapéutica, sino consume una dosis tóxica o una dosis letal? Entonces, como todo en la vida, utilicemos un ejemplo muy sencillo. Cuando ustedes salen en horas pico, ya sea de su casa o de la universidad, ustedes se van a dar cuenta que en la parada hay mucha gente esperando al mismo bus, y que ese bus que viene está lleno, no hay asientos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha cogido ese bus, se atrasa al sitio de trabajo, al sitio de estudio. Entonces, esos buses, no hay asientos, van llenos o no nos recogen y toca esperar al próximo bus. Asimismo, se puede utilizar como ejemplo aquí en el hepatocito. Si consumo una dosis tóxica o una dosis letal, consumo altas cantidades de paracetamol, la reserva de ácido glucurónico, de ácido sulfúrico, de cisteína, se va a disminuir. Y va a haber mayor cantidad de paracetamol que disponible para este grupo de enzimas, este citocromo P450. Y esta mayor cantidad se va a transformar ¿en qué? En el NADQI. Recuerden, es la molécula reactiva. También suele ser pregunta de examen. ¿Cuál es la molécula reactiva del paracetamol? Es el NADQI. N-acetil para benzoquinonimina. Disculpen, amigos, si repito lo mismo. ¿Por qué lo hago? Porque es importante hacer énfasis en el conocimiento de estas moléculas reactivas. Y como va a existir mayor cantidad, acuérdense que en su auxilio del hepatocito acude el glutatión, se va a unir y se va a eliminar en forma de ácido mercaptúrico por la orina. Pero como hay un exceso, también va a disminuir la reserva de glutatión. Entonces, este NADQI queda libre y hace sus travesuras. Comienza a unirse a macromoléculas intracelulares. ¿Y cuáles son esas macromoléculas intracelulares? Proteínas, lípidos, etc. Y como ustedes recordarán, amigos, como cualquier otra célula, biología celular básica, la membrana está formada por lípidos. Entonces, este NADQI se une a los lípidos. Lípidos que deberían ir a formar parte de la membrana y ya no van a formar parte de la membrana porque se une covalentemente a los lípidos. No solo se une a los lípidos, también se une a las proteínas. Recuerden que el hepatocito tiene un citoesqueleto. También se une a los citocromos que se encuentran en las mitocondrias y forman parte de la fosforilación oxidativa. Entonces, al unirse esas proteínas ya no forma en ATP, disminuye el ATP. Entonces, a nivel de la estructura de la función del hepatocito, este NADQI se une covalentemente a esas macromoléculas intracelulares e impide la adecuada estabilidad del hepatocito. Y eso induce a la necrosis del hepatocito, porque está interrumpiendo esta molécula muy reactiva a lípidos que deberían ir a formar parte de la membrana, a reponer parte de la membrana citoplasmática. Se une a proteínas que deberían ir a formar parte del citoesqueleto. Se une a otras proteínas que están en el interior de las mitocondrias y que deberían formar parte de la fosforilación oxidativa para formar ATP. Entonces interrumpe todas esas funciones y altera la estabilidad del hepatocito y entonces induce a la necrosis.
Listo, amigos. ¿Está claro? ¿Verdad? ¿Y cómo se traduce en manifestaciones clínicas estas alteraciones a nivel celular? ¿Se acuerdan, amigos, que les había mencionado los estadios en la intoxicación por paracetamol? Son 4. El estadio 1, que va de 0 a 24 horas. El estadio 2, que va de 24 a 48 horas. El estadio 3, que va de 48 horas a 96 horas. Y el estadio 4, que va de los 4 días hasta las 2 semanas. ¿Cuáles son, amigos, las características de cada estadio en la intoxicación por paracetamol? En el primer estadio 1 o fase 1, el paciente puede estar asintomático, pero también algunos podrían cursar con síntomas gastrointestinales, como por ejemplo náusea, vómito, malestar general, etc. Pero generalmente están asintomáticos. En el estadio 2, los pacientes ya van a estar sintomáticos y marca este estadio el comienzo de la hepatotoxicidad. Entonces el paciente ya va a tener, por ejemplo, dolor a nivel del hipocondrio derecho. El paciente también, a la exploración física, a la palpación, puede existir ya hepatomegalia. Si se le hace unas pruebas de función hepática, concretamente ALT o AST, ya van a estar aumentadas. Incluso la evidencia señala que a partir de las 16 horas que correspondería al estadio 1, ya estas enzimas que indican daño hepatocelular ya pueden estar aumentadas. ¿Qué pasa en el estadio 3? Es el estadio de mayor daño celular. Las pruebas de función hepática van a estar alteradas. ALT, AST van a estar muy aumentadas. Y no solo eso, también va a haber mayor dolor a nivel del hipocondrio derecho, va a haber hepatomegalia y también va a existir daño a nivel renal. Recordar que las células del túbulo renal son muy sensibles. Puede ocurrir necrosis, que se traduciría en anuria o liguria. También pueden ocurrir complicaciones. Paciente puede tener edema cerebral. Paciente también en el estadio 3 puede tener arritmias, incluso hemorragia por coagulopatía. Y en el estadio 4, sí, la intoxicación no fue muy marcada, el paciente se va a recuperar en 1 a 2 semanas. Pero si la intoxicación fue muy marcada, mayor a 2 semanas. Pero todo esto va a depender de la actuación del médico oportuna para impedir que se produzca todo este daño a nivel del hepatocito, ¿verdad? Ahora continuemos, amigos. Les había dicho que al final de la clase les iba a explicar cuál es el mecanismo de acción de la N-acetilcisteína.
También cuando se trata al paciente debido a una intoxicación por paracetamol, no se puede utilizar únicamente N-acetilcisteína, también se puede utilizar un lavado gástrico, también carbón activado. Pero eso lo explicaré con más detalle en otro video. Hasta aquí solo voy a explicar el mecanismo de acción de la N-acetilcisteína. Para eso debemos recordar cómo se forma el glutatión. El glutatión les había dicho que es un tripéptido formado por la cisteína, formado por el glutamato y formado por ¿qué más? Por la glicina. Muy bien. Todo eso me lleva a la formación de el famoso glutatión, molécula antioxidante. Pero para que se forme esta molécula hay una serie de reacciones enzimáticas que suceden en el interior del hepatocito. ¿Qué necesito primero? Cisteína, ¿qué ingredientes? Cisteína, ya estoy mezclando ya hasta cosas de cocina ya. Imaginemos que es como una receta de cocina. Primero necesito cisteína. ¿Y qué más necesito? Glutamato. Estos son sustratos de una enzima llamada la gamma glutamil cisteína sintetasa. Qué largo este nombre de la enzima, ¿no? Pues bueno, así ha dejado Dios que se llamen estas enzimas, que intervienen estas enzimas, más bien nosotros le pusimos nombre al ser humano. ¿Y en qué me convierte esta enzima? Me convierte en, estos sustratos me convierten en una molécula llamada gamma glutamil cisteína. Esta molécula a su vez interviene en otra reacción enzimática mediada por la glutatión sintetasa. ¿Para formar qué? Eso, muy bien. El glutatión. Muy bien. Esas son las dos reacciones enzimáticas para formar ¿qué? El glutatión. Pero hay que recordar que para formar este glutatión, aquí ustedes ya se preguntarán, nos hace falta el otro ingrediente. Y el otro ingrediente que era aquí, la glicina. Muy bien, están atentos amigos, están muy atentos. La glicina, exacto, para formar el glutatión. Listo, están ahí los tres ingredientes. Eso en condiciones fisiológicas, pero ya como sabemos, en la intoxicación, la reserva está disminuida y el organismo comienza a producir más glutatión para unirse al NAPI en caso de una intoxicación, pero esta reserva se acaba, estos sustratos se acaban, y especialmente ¿quién? La cisteína. Ojo, la cisteína en casos de intoxicación, esta es la que se acaba. Entonces ahí es cuando ya pueden correlacionar y decir, el antídoto se llamaba N-acetilcisteína. Entonces, si se acaba en mayor proporción la cisteína, entonces la N-acetilcisteína lo que hace es actuar como sustrato, la N
para formar nuevo glutatión. ¿Sí? Actúa como sustrato para formar nuevo glutatión. ¿Sí? Actúa y forma nuevo glutatión. Entonces, al haber nuevo glutatión, entonces este glutatión formado va a unirse al NADQI. Y de esa forma es como este NADQI deja de ser una molécula reactiva porque se ha unido a ese glutatión producto de la administración de el antídoto que aportó la cisteína como sustrato para esta reacción y formar nuevo glutatión. ¿Sí? Espero que entiendan, mis queridos amigos. Pero también hay estudios que señalan que la N-acetilcisteína también se puede unir directamente al NADQI y anulan a esta molécula reactiva. Entonces, la N-acetilcisteína puede ser utilizada como sustrato para formar nuevo glutatión o unirse directamente a esta molécula reactiva, al NADQI. ¿Verdad? Bueno, amigos, eso es todo con respecto a la intoxicación por paracetamol. Espero que les haya agradado. Muchas gracias.